Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un episodio más de esta nueva sección. Nos encontramos ahora mismo en Mollet del Vallès. Ayer se celebraron las Barmania Battles, su primera edición, y la verdad que fue una competición espectacular. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para entrevistar a uno de los competidores de ayer, que casualmente iba a ser el primer entrevistado de esta sección, pero debido a una enfermedad que tuvo, se encontró mal cuando teníamos que grabar la primera sesión y no se pudo realizar en su día, entonces la hemos tenido que posponer hasta que volviéramos a coincidir. Y coincidiendo que ayer vino a competir aquí a las Barmania Battles, pues tengo el placer de anunciar que me encuentro con mi amigo y competidor Adrián. O sea que Adrián, toca hablar un poquito. Genial. Pondremos una introducción para que la gente vea un poquito de ti, porque habrá gente que a lo mejor no te conoce. Entonces vamos a ver la introducción y enseguida nos sentamos un poco para estar más cómodos y empezamos la entrevista. Así que nada, bro. A por todas. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Pues bueno, chicos, me presento. Soy Adri, vengo desde Toledo, tengo 18 años y llevo alrededor de 5 tirando a 6 años entrenando. Y el mensaje que os puedo transmitir es que no existen excusas. Yo vengo de un pueblo donde no hemos tenido un sitio para entrenar, un sitio adecuado, y vengo a entrenar en un columpio, literalmente, un columpio de niños, un parque de niños. La gente nos ha tratado de delincuentes, pero bueno, voy a demostrar de qué está hecho este delincuente, chavales. Don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be anything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. When I was a kid, my dad used to say, don't let anything stand in your way. Stand tall, think clear. Don't let them see you ain't no fear. Pues aquí estamos. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, tío. Un poquito cansado después de la competición de ayer, de estar todo el día al sol, pero bastante guay. A ver, la verdad que todas las entrevistas post-competición que se van haciendo siempre parece que tenemos una resaca, pero no siempre es de salir de fiesta. Días como ayer, después de una competición tan larga, bueno, no, al final el problema es estar todo el día al sol y viviendo tanto en momentos épicos y estando todo el día de pie y en tensión, al final hace que termine reventado. Tanto yo como cámara, como tú como competidor y como organizadores. Tengo aquí un amigo por allá atrás, que luego lo veréis, que es así uno de esos organizadores y nos hemos levantado los tres totalmente reventados hoy. Sí, sí, totalmente, pero ya no solo yo como competidor por la carga del hecho de competir en sí. No ha sido una competición muy fatigante, ha sido una única batalla donde sí que es verdad que hemos tenido que ir al 100%, pero lo que te cansa realmente es tener que estar esperando todo el rato al sol también, el hecho de, a nivel organizativo, hemos estado un poquito ahí metidos también, montando el evento, al final acabas un poco cansado de eso, pero bueno, mañana se entrena, chicos. Mañana ya toca ponerse otra vez porque vienen varias competiciones esta temporada. Ayer fueron las Barmania Battles. Sí. ¿Qué tal te pareció? Bastante guay. A nivel organizativo muy bien, y no solo porque estuviéramos él y yo dentro de la organización del evento.
sino que también fue un evento que luego salió todo muy bien, no se perdió nada de tiempo, o sea que se siguió todo el plan a la perfección. Y ya a nivel competitivo, es mi primera vez compitiendo este año, después de haber intentado competir 2 veces. He estado bastante mal este año, lo he empezado con mal pie, lesiones, enfermedad, caídas desde la barra haciendo free, pero bueno, eso ya pasó, ya es pasado y este es como mi nuevo punto de partida. Ayer me noté bastante bien, alguna cosita por mejorar o por recuperar, pero luego disfruté mucho mi batalla, que fue contra Óscar Gamboa, un rival muy duro y que vive el deporte de la misma forma que yo, con la misma intensidad, con la misma pasión y con las mismas ganas, y me hizo disfrutar, sacar mi 100% y darlo todo en una batalla épica. Has dicho que es tu primera competición, pero realmente competiste en las Carnival Battles. Lo que sucedió, lo que acabas de explicar. Tuviste una caída de la barra, estás muy loco y hiciste tu típico salto que te subes encima de la barra y haces un mortal hacia atrás. Se te resbaló el pie y caíste de espaldas en el suelo. Sí, así fue. Por eso yo creo que las Carnival Battles, mucha gente no sabe el porqué, habrá visto el vídeo a lo mejor y se ve claramente como llevas una faja, incluso
Hay un momento que yo te vi sufrir mucho, que es subiendo un press en una de las batallas, porque pasaste la ronda clasificatoria, aún estando fastidiado. Pasaste de octavos de final. Sí, estuvo cerca, aún así a pesar de ir lesionado, fui capaz de darle guerra a mi rival y ponerme más o menos a su nivel, pero bueno, en no fue cuartos suficiente. ya el press ya dijo basta, hasta aquí hemos llegado. Sí, mi lumbar murió en ese momento, tío. Exactamente. Y lo peor no fue eso, sino fue después de la competición o al día siguiente. Al día siguiente no me podía mover. ¿Y por qué quisiste competir a pesar de estar tan fastidiado? Porque estabas mal, yo sí, te vi mal. Estaba mal, pero quise competir porque me puse justo enfermo el día de antes de competir el clasificatorio para las Ultimate Battles aquí en España. Y me sentó mal el no poder ni siquiera intentarlo, el no querer jugármela. Sí que es verdad que como una persona sensata hay que poner la salud antes que todo, la salud debe ser una prioridad, eso siempre. Pero no quería quedarme con la espinita de decir, joder, es que ni siquiera lo intenté. Quería darme la oportunidad de intentarlo y bueno, si algo iba mal, saber que podía parar en cualquier momento, que yo no me sentía presionado ni obligado a nada. Me hacía mucha ilusión porque era competir en mi ciudad, con mi ambiente, mi gente, mi público, todo el mundo apoyándome ahí. Entonces no quería decepcionar a nadie, quería intentarlo y demostrar que soy un guerrero. ¿Y qué te pareció la competición en general? Las Carnival bastante guay, a nivel organizativo también muy bien. Sí que es verdad que no fueron como las últimas que se hicieron, porque no cogió ese boom que tuvieron las otras. Realmente no era clasificatorio a nada, era una competición que se iba a quedar ahí. Entonces es normal que la gente de tantos puntos de España no se anime tanto a competir. Aparte que lo anunciamos un poco tarde como organización. Ese sí que pudo ser el principal fallo, que fue un poco a la carrera. Pero luego fue un día épico, como siempre. Todos lo disfrutamos mucho, creo yo, y las batallas también fueron muy intensas, los atletas demostraron muy buen nivel. Voy a hablar un poquito de ti a nivel personal, te conozco desde hace muchos años. Sí, por lo menos 3 años, o un poco más incluso. Sí, un pelín más, creo, bueno, justo 3 años. Sí. Yo te conocí en 2019. Las primeras Carnival que fuiste a grabar Las fue primeras ahí. Carnival Battles te conocí, pero no traté en persona contigo. Traté más a nivel personal en 2019, cuando fue cuando era el Campeonato de España en Toledo, y ahí tuve la ocasión de hacerte una entrevista que nunca se llegó a publicar. Sí. Y me resulta muy gracioso ver, porque en esa época, ¿cuántos años tenías? Iba a cumplir 16. Ibas a cumplir 16, o sea, Tenía 15 todavía ese verano. 15 años. Porque este señor de aquí tiene 18 años recién cumplidos, como aquel que dice. Parece todo un señor y tiene 18 años. Me gustaría, ¿te parece bien si ponemos, para que la gente vea un poquito de la entrevista que te hice? Sí, por supuesto. Creo que se puede apreciar bastante bien la evolución. Vale, vamos a poner ahora todo seguido el vídeo donde te introduces hace 3 años donde se te ve competir en varias competiciones hasta las Iberian Battles. Hola, me llamo Adri y bueno, soy de aquí de Toledo y bueno, tengo 15 años y entreno normalmente aquí en Toledo, aunque en mi pueblo también hay unas barras, pero no están muy en condiciones para entrenar, por eso viajo todos los días que vengo a entrenar aquí a Toledo, son 50 minutos de bus. Pero bueno, merece la pena por venir aquí a entrenar en condiciones junto a mi gente, junto a la gente que me llena, la gente que me motiva. Y de verdad, pues empecé a hacer esto hace unos 3 años y medio y llevo unos 3 añitos viniendo aquí a Toledo a entrenar, y de no ser por uno de mis colegas, Jaime Jumper, competidor de resistencia también de aquí de Toledo, pues yo nunca me hubiera metido tanto en lo que es el mundo del street workout, porque mi pueblo siempre ha estado muy cerrado para lo que es el tema de actividades nuevas. Por eso yo nunca me enteré de que había un parque en Toledo, sabía que había un equipo aquí y tal por verlo en Instagram, pero yo nunca supe que había un parque aquí donde podía entrenar, un parque donde podía perfeccionar todas mis habilidades y desarrollarme como atleta. Entonces, cuando empecé a venir aquí, pues fue cuando empecé a progresar. Sobre todo el free, que es lo que más me motiva, porque es lo primero que vi. Fue al poco de comprarme mi primer móvil que vi un vídeo de unos chicos de Worldpack de allí de Valencia y me llamó muchísimo la atención el tema de acrobacias, porque las acrobacias son algo que me ha llamado la atención desde pequeñito y pues siempre quise practicar algún deporte que las incluyera, y cuando vi esto me llamó mucho la atención y fui con un colega a entrenar a las barras y poco a poco pues me fui enganchando a esto.
Pues más o menos unos 3 años y medio. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. There's something what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. He competido ahora mismo en el Campeonato de España y la verdad se me han dado muy bien las 2 rondas. La primera, algunas cositas que no tanto, pero la segunda ha sido un momento muy emotivo para mí, junto a mi gente, en mi tierra, con toda mi gente apoyándome, y de verdad que ha sido un momento único, de los mejores que he tenido. Y bueno, pues el mensaje que quiero transmitiros, sobre todo a la gente que quiere empezar, es que la edad no importa, chicos. Tan solo importa las ganas que le pongas y toda tu actitud frente a esto. Yo tengo 15 años, empecé a los 12 y a mí la edad nunca me supuso un reto. Por ser más pequeño, no por eso me costaban más las cosas. Si eres más mayor, pues lo mismo. Todo depende de tu capacidad, porque el límite está en tu mente. La edad solo es un número. Pues ya estaría, bro. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holster too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Hemos visto el vídeo.
ha pasado muchos años, desde 2019 hasta actualmente. El último vídeo que hemos visto es de 2021, pero evidentemente en las Carnival ya competiste este año, estamos en 2022, y ayer te vi subir el nivel otra vez. Vi cosas tuyas que todavía no había visto, sobre todo a nivel de tensión. Yo sé que tú ya competías antes de 2019, entonces, ¿tu primera competición cuándo fue? Fue a finales del 2016. 2016. 2016, sí. Tenía 13 años, fue una competición amistosa entre colegas en Toledo y casualmente gané mi primera competición, fíjate. ¿Y la competición más importante que hiciste durante ese periodo entre 2016 y 2019, cuál crees que fue? ¿O alguna competición que te marcaron a nivel personal? A ver, a nivel personal siempre te marca la primera vez que vas a viajar fuera. Fue también ese mismo año, un mes después, la competición, finales de noviembre de 2016, fui a Sevilla a competir. Competición a nivel nacional, había categoría sub-18, todavía no podía medirme con gente que estuviese en la categoría absoluta porque a nivel físico, siendo un chaval con 13 años, es evidente que vas a ser inferior, claro que sí. Y bueno, fui allí, fui con mis padres que al principio no confiaban tanto en mí, en lo que iba a llegar a ser en este deporte, porque lo veían más como un hobby, no sabían que me lo iba a tomar tan en serio de salir fuera a competir. Pues aún así confiaron y decidieron llevarme a Sevilla, mis padres, unos grandes. Me llevaron a Sevilla, fuimos y volvimos en el día, o sea, se pegaron la paliza de sus vidas para poder llevarme a competir y conseguí quedar segundo allí después de una réplica en la final. Eso a mí me marcó personalmente porque es la primera vez que sales a competir, no conoces a nadie y aún así recibes todo el apoyo de la gente. Todo el apoyo, eres capaz de llegar a una final, eres capaz de darle guerra en la final a tu rival y sacarle una réplica. Luego en la réplica fallé el 540 y me lo saqué la semana de antes, así tal cual me lo había sacado la semana de antes y digo, esto se tiene que tirar en Sevilla. Y ya lo fallé en la réplica, era como mi super truco, ahora es un truco que considero básico. Digamos que a ti lo que se te dio muy bien desde siempre era freestyle. Sí, de hecho yo empecé en este deporte por eso, porque me llamó mucho la atención el freestyle de haberlo visto en vídeos, en concreto vídeos de los Wolfpack de Valencia, y decidí empezar a hacerlo. O sea, a mí las acrobacias siempre me han llamado mucho la atención. Y lo que sabemos todos es que empezaste en un columpio, gracias a las Hood Battles, salió de tu corazón esa declaración de guerra en la que dijiste... No existen excusas. Yo vengo de un pueblo donde no hemos tenido un sitio para entrenar, un sitio adecuado, y vengo a entrenar en un columpio, literalmente, un columpio de niños, un parque de niños. La gente nos ha tratado de delincuentes, pero bueno, voy a demostrar de qué está hecho este delincuente, chavales. ¿Nos puedes explicar un poquito estos orígenes y estas palabras? Bueno, es la primera vez en las Hood Battles que he hablado abiertamente de un poco mi historia, de dónde vengo, de dónde empecé a entrenar, pero os lo puedo contar aquí con bastante más detalle. Nosotros, tanto los chavales que entrenan allí a día de hoy como yo, venimos de un pueblo. No voy a dar el nombre, pero es un pueblo de Toledo. Y nunca hemos tenido un sitio adecuado para entrenar. Empezamos a entrenar en unas barras, las típicas que hay para hacer dominadas, con los palos de madera, tenemos un bordillo delante bastante peligroso, o sea que hacer free allí era algo bastante arriesgado, entonces optamos por otra opción que era entrenar en un columpio, que había en un parque al lado. Teníamos arena, teníamos más espacio, no nos dábamos con los palos de la barra, pero bueno, teníamos que hacer el free en un espacio más o menos así, unos 50 centímetros, más o menos. Y en parte es gracias a eso por lo que creo que tanto yo como los chicos que entrenan allí hemos podido sacar el free que tenemos, porque luego lo hemos pasado a barras mucho mejores de parques reales y nos sale un free que podemos combinar porque estamos acostumbrados a caer los trucos en el mismo sitio, entonces es un free muy estable. Estás acostumbrado a tirar en este espacio y luego cuando te vas a una barra normal te sientes ultra cómodo. Sí, porque siento que me sobra el espacio. Normal, pues ya sabéis, si queréis un freestyle de locos tenéis que tirar en zonas así peligrosas, súper estrechas, para que os acostumbréis. No, bueno, eso también dice mucho. Cuando te acostumbras a algo malo, todo lo que viene después es bueno. Sí, no, yo cada vez que he salido a competir, sobre todo cuando entrenaba más en el pueblo, ahora ya no vivo allí, por suerte, pero cuando estaba allí solo iba al parque de Toledo los fines de semana, lo tenía por algo exclusivo. Llegabas a un parque fuera
a competir, a entrenar, a una quedada, a lo que sea, y te volvías Dios en la barra. Ya. Te sentías súper libre, salía todo mucho mejor. ¿Y cuándo conociste a los que son actualmente tu equipo? ¿Cómo fue? Pues fue algo curioso porque no fue que me los encontrase en persona ni nada así, fue gracias a Jaime Jumper. Creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, el chico es una bestia compitiendo en resistencia, es el actual campeón de España y es la persona que me terminó de introducir del todo en este deporte. Por eso a él, aunque a veces me cueste reconocerlo porque, porque es un pesado con muchas cosas a veces, yo le quiero un montón y se lo debo todo. Entonces fue que me habló por Instagram, consiguió encontrar mis vídeos, lo vio y me dijo, oye bro, yo soy del pueblo de al lado, estoy viviendo en Toledo y estoy dentro de los Spartans Toletum, ¿por qué no te vienes un día a probar a entrenar con nosotros? Y fue esa vez mi primera vez en el parque de Toledo entrenando, fue con él. Y ya te quedaste ahí. Y ya a partir de ahí empecé a ir más seguido al parque, estuve en mi primera competición que fue la final nacional de 2016 que se celebró en Toledo, yo estaba como espectador obviamente, no tenía el nivel para competir, acababa de empezar a entrenar. Y ese verano fui ya muchas más veces al parque, empecé a progresar y así hasta lo que soy ahora. Y ahora has hablado de final nacional, tengo que hacer la pregunta. Sí, Tú fuiste campeón nacional por ¿cuánto tiempo? 10 días. Por 10 días. Fue una situación un poco extraordinaria, que a nivel organizativo pues a veces pueden haber problemas y al final pues bueno, no es cosa nuestra y al final estas cosas pasan. Cuéntanos si quieres un poquito a ver qué es lo que sucedió exactamente, Sí, para que pues, la gente vale. sepa un poco que estos errores pasan a veces y a veces pues no siempre se tiene la oportunidad de poder hablar con uno de los perjudicados en una de estas situaciones. Aquí tenemos a Adri, que fue uno de los perjudicados, y bueno, yo creo que tampoco pasa nada por hablar abiertamente de cuando sucede algo malo y no desde el ataque, sino desde la crítica constructiva. Poder compartir la experiencia y supongo que esto también puede intentar evitar a que suceda en otras ocasiones. Cuéntanos un poco. Vale, pues fue en 2018, yo fui a competir a la final nacional en Coruña y lo que pasó fue que competimos, estábamos 5 atletas y cuando anunciaron los premios, los ganadores, salí elegido como campeón de España y para mí fue un momento inolvidable, algo que no nos esperábamos y es lo que había sido mi meta desde que empecé, mi meta así más alcanzable, por así decirlo. Todo parecía ir bastante bien y 10 días después me llamaron desde la federación que resulta que hubo quejas de uno de los competidores, el que quedó en tercer lugar, parece que no estaba conforme con su puntuación, su actuación y creo que redactó una queja formal a la federación pidiendo que se revisaran otra vez los vídeos, puntuar todo y así se hizo, esa queja se aprobó. Empezaron a ver los vídeos, todo el comité de jueces, puntuarlo y se llegó a la conclusión de que ese chico en concreto era el que debería haber ganado. Entonces, tanto el primer puesto, que era yo, como el segundo, que era otro chico, pasamos a ser un puesto inferior. O sea, el primero pasó al segundo, el segundo pasó al tercero y el tercero pasó a ser el primero. Y eso fue un poco lo que pasó. A mí realmente sí que me afectó, obviamente después de 10 días ya estás hecho a la idea de que eres campeón de España y no sé, a mí me supuso un golpe. Tuve que aceptar el cambio de puntuación, tuve que aceptar la queja, porque al final es algo que no depende de ti. Si resulta que en el propio evento se puntuó mal y se corrigió, yo eso lo respeto, siempre defiendo que rectificar es de sabios, pero en una ocasión así, donde todo es tan importante, algo es a tanto nivel, lo considero poco ético el cambio. Yo creo que sí, podría haberse aceptado la queja del chico y decirle, evidentemente tienes razón, tú has sido campeón de España, pero estamos a 10 días después, no podemos cambiar los resultados, te compensamos como sea. Es como si llegas a una final de una Champions entre dos equipos importantes y a 10 días después del resultado le dices, oye, no, resulta que esto ha sido penalti, nos hemos dado cuenta después, se tiene que repetir el partido y gana el otro. Lo veo un poco así. Yo creo que el deporte tiene que evolucionar y esto también pasó hace ya muchos años. Entonces yo creo que a día de hoy, pues evidentemente, yo creo que ese error han tenido que aprender porque creo que no se ha vuelto a repetir esa situación. No, de hecho creo que no había pasado antes y yo he sido justo el primero y el último al que le ha pasado. Creo que un sistema tipo VAR en el fútbol también evoluciona la manera de juzgar y en muchos deportes.
En el tenis está el ojo de halcón, en el fútbol está el bar. Y en las Hood Battles este año en Mallorca tuvimos bar. Sí. Creo que aquí en España es la primera vez que se ha hecho. Sí, Y yo la creo verdad que que también. funcionó muy bien. Siempre tienes esa opción de meter bar, pero necesitas gente que esté físicamente ahí. Tú cuando organizas un evento es muy difícil encontrar ya personas que te lleven el crono, personas que te ayuden a llevar la música, que te ayuden a llevar el timing del evento. Ya cuesta tener el personal indispensable para organizar un evento como para encima tener personas que se dediquen solo al bar. Pero yo creo que el deporte debería evolucionar hacia ese sistema. Si la queja se tiene que hacer al momento y se tiene que dejar claro que si alguno de los participantes no está conforme con su resultado, tiene que abrir una reclamación y en ese momento se revisen las imágenes y se pueda actuar, pero no 11 días después. Claro, también se mencionó que los jueces no estaban en muy buena posición, les daba el sol de cara, Bueno, que al final y eso pudo influir los en... factores externos influyen y un juez puede ser bueno, o sea, no puede ser que tomara una mala decisión por culpa de factores externos. Claro, no necesariamente porque sea pero un buen juez. igualmente yo no dudo de la actuación de un juez, yo siempre he sido juez alguna vez, sé lo que se siente y al final es el criterio del juez, entonces es lo que ese juez diga, lo tienes que respetar, pero sí que es verdad que puedes estar o no de acuerdo, puedes debatirlo, puedes pedir explicaciones y si el juez te consigue dar una buena explicación, será un buen juez, por supuesto. ¿Cuáles son las competiciones de los últimos años que más te han marcado? ¿O los momentos que tú te llevas para siempre, por decirlo de alguna manera? Pues así más recientes tengo dos, las Iberian Battles y las Hood Battles en Mallorca. ¿Por qué? Pues bueno, empezamos con las Iberian Battles. Allí era una competición que iba a ser de solo estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy competidor de freestyle, a mí me gusta tocar todos los palos, me gusta hacer estáticos, pero también me gusta hacer dinámicos, hacer rondas completas. Entonces, competir en una competición que iba a ser de solo estáticos es como ponerme el limitador. Sin poder tirar de dinámicos, tener que medirme con gente que sí que está acostumbrada a hacer solo estáticos. Bueno, pues mi batalla fue con Miamber, eran batallas estelares, para quien no sepa cómo va ese formato, son como enfrentamientos independientes dentro de una misma competición, entonces de cada enfrentamiento sale un ganador. Bueno, pues mi batalla fue con Miamber, un atleta al que admiro y respeto por partes iguales y que vive el deporte de la forma intensa que lo vivo yo. Y me encantó muchísimo competir contra él, porque es alguien a quien yo considero como un hermano y que gente así, que lo vive, que es humilde, que respeta a su rival y lo anima, es la que me hace sacar el 100%, siempre, y siempre para bien. Yo sé que pase lo que pase, sea el resultado que sea, yo nunca voy a tener problema con esas personas, sino que va a potenciar todavía más nuestra relación de amistad. Y con Miamber fue lo que me pasó. Y aparte, que yo me acuerdo que las Iberian Battles fueron una semana después del Campeonato de España de 2021. Sí, Yo vi el nivel de tensión que tiraste en la final de España y a la semana siguiente parecía que habías subido del nivel 3 puntos de tensión. Y eso que era una competición solo de estáticos. La Siberian Battle llegaste muchísimo más fuerte de lo que te había visto en mi vida en cuanto a estáticos. O sea que ese tipo de desafío yo creo que sí te sirvió para algo. sí. Yo creo que me sirvió sobre todo para crecer a nivel personal y, a ver, también deciros que no es lo mismo competir en una batalla donde vas a estar dando el 100% pero se va a quedar ahí, en una única batalla, que una competición donde tienes que pasar ronda tras ronda, otra vez, y tienes que ir dosificando un poco tus fuerzas. En el Arnold lo que me pasó fue que llevaba tiempo sin competir, habíamos estado un año entero de pandemia. Sí que es verdad que había ido a competir en las Golden Battles, una competición en Galicia organizada por Jim Saylor, justo un mes antes, pero me faltaba esa experiencia, ese volver a coger el ritmo de competición. Entonces creo que eso fue un poco lo que afectó mis rondas en el Arnold, también un poco la gestión de emociones, creo que iba acelerado en esa competición, entonces me cansé mucho antes, mi resistencia se fue mermando cada vez que pasaba una ronda. Entonces yo creo que eso fue factor determinante para no haber sacado todo el nivel que realmente tenía. Aparte que te tocaron dos rivales muy fuertes en primera y segunda ronda. Tuviste que sacar tu máximo potencial para poderles ganar. Sí. Y eso también te dejó destrozado. Totalmente, y eso yo creo que es más incluso a nivel mental que a nivel físico. Una competición siempre me va a desgastar. Habíamos hablado de las Hood Battles. ¿Qué significó para ti esa competición? Pues bueno, es un cúmulo de emociones, la verdad, para mí fue increíble y no tengo palabras para describirlo. Era la primera vez que viajabas, ¿no?
Era la primera vez que iba a Mallorca y la primera vez que cogía un avión, y lo cogí para ir a competir. No tenía pensado competir más después de las Siberian Battles en 2021, pero aquí este señor, Akai Sports, me hizo todo el lío y al final acabé en Mallorca compitiendo. Y fue increíble, ya no solo porque disfruté un montón la competición, sino porque también conocí a mucha gente que no conocía, visité un sitio nuevo y tuve el placer de ver por primera vez en persona a Víctor Kamenov y a Josep Moro, dos atletas en el top mundial prácticamente. Y los conocía como auténticas bestias del street workout, pero después de hablar con ellos, pasar mucho tiempo con ellos, este señor y yo pudimos exprimirlos un poco más porque éramos los que mejor nivel de inglés teníamos y siempre estaban en el coche con nosotros. De hecho, fue un poco surrealista. El día anterior a la competición, de repente estaba yo conduciendo mi coche, mi propio coche, porque yo soy de Mallorca, para los que no sepáis. Y tenía de copiloto a Víctor Kamenov y detrás a Adrián y Josep Moro y Joey. Y Joey fue estaba en por plan, ahí también. ¿Cuánto poder hay en mi coche en un momento? Y bueno, esos momentos al final yo creo que no solo la competición en sí, influyen en que se vayan creando momentos mágicos durante todo el fin de semana. Sí, totalmente. Yo tuve el placer de conocerlos un poco mejor, de poder hablar con ellos y ahora puedo decir que no solo los admiro como atletas a ambos, sino que también como personas. Los admiro mucho más por quiénes son y no solo por el nivel que tienen. Y la competición, la verdad que no se te dio tan mal, ¿eh? A pesar de ir un No, poquito ya tocado. iba un poco tocado porque justo yo estudio Ciencias del Deporte y en la carrera estábamos con balonmano. Empezamos a ver lanzamientos de forma intensiva y el problema fue que no calentábamos bien haciendo los lanzamientos. No pasa nada, papá, tenemos una espontánea por aquí detrás. Disculpe, ¿puedes avanzar un poquito? Estamos haciendo una entrevista. Ay, perdón. No pasa nada. No pasa nada. Podemos repetirlo, no pasa nada. Vale, Es que pues, encima se han parado detrás, si no se hubiera parado no lo hubiera dicho nada. vale, pues rebobinamos, empiezo a decir lo de la universidad. Y eso, Sí. ¿no? Fue una inflamación del tendón del supraespinoso y yo pienso que fue a raíz de que estudio Ciencias del Deporte y justo empezamos con balonmano y de forma intensiva con los lanzamientos. El problema de esto que hacíamos muchísimos lanzamientos, todos con el mismo brazo, y luego seguía metiendo la misma carga de entrenamiento, entonces yo creo que el tendón del supra dijo, oye, hasta aquí. Empecé a desarrollar una tendinitis en el tendón del supraespinoso, bastantes molestias la verdad, pero bueno, llegué en un estado más o menos bien de forma a Mallorca. Tuve que pasar por el fisio un par de veces, pero llegué bien, y luego ya en la competición fue donde me terminé de reventar. Después, la semana después de la competición estaba que no podía hacer nada. De hecho pasé de estar haciendo flexiones de plancha, entradas de ángel y demás, a no poder hacer una flexión de pino. Bueno, luego ya hemos visto que has tenido mala suerte porque luego ya te venía la siguiente competición. Después de haberte recuperado, para la que te preparaste, fue el clasificatorio para las Street Workout Ultimate Battles. No te pudiste presentar por culpa de que te pusiste malo justamente la semana anterior. Sí, pusiste enfermo los 2 días de antes, prácticamente. y te dejaron totalmente destrozado. Luego vienen las Carnival Battles y tienes un accidente la semana anterior. Sí, justo el último entrenamiento antes de la competición y me caigo. Pero bueno, yo creo que ayer ya quedó demostrado de que estás hecho. Por supuesto, Aquí no hay que rendirse, siempre nos Barmania levantamos. Battles, de hecho, me gusta mucho porque hago la comparativa de las Siberian Battles, como es la flexión de maltés que haces en paralela abierta. Sí, hacer maltés, dejarme caer hasta apoyar con la barra y volver a subir, como O sea, si fuese un poquito de Zanetti, por así decirlo. Así como en la Siberian lo hiciste muy bien, pero te faltó un poco de hold en la maltés, ayer lo hiciste perfecto. O sea, y al momento de acabar te dije, lo has hecho igual, pero mejor. Estás mejorando, bro. Y sobre todo en tensión, que es lo más difícil. Porque Sí. el freestyle loco lo tienes. Yo creo que te vuelves loco en las barras y vuelas lo que quieres. El lo que- freestyle lo bueno es que una vez mecanizas todos los gestos, no lo pierdes. Yo he estado todo el mes de mayo sin poder hacer dinámicos a causa de la lesión de la lumbar por la caída. Esta semana he vuelto a hacer dinámicos para preparar un poquito la competición. He vuelto y yo diría que estoy como siempre, mismo nivel de fluidez, mismos trucos. Y bueno, ayer no tiré el regrab, mi rival lamentablemente falló en la competición
y hay que saber jugar. Yo quise ser un poco más conservador con los dinámicos y no arriesgarme, pero yo estoy seguro de que si hubiese intentado el regrab lo habría enganchado. Claro, tampoco... Yo creo que si Óscar se hubiera cogido en el regrab... Sí, me habría tú- forzado a mí a tirarlo, eso seguro, Sí, yo un lo tenía poquito claro. Más interesante, pero bueno, le deseamos a Óscar que la próxima competición vaya todo mejor Sí, y seguro que lo Yo estoy da, seguro de que lo va a reventar en que la lo da siguiente. todo. Y ahora, ya para ir finalizando un poquito, ¿qué próximos eventos, competiciones tienes pensado hacer? Pues voy justo, bueno, estamos a lunes ya, este mismo finde estoy en Valencia compitiendo en el gimnasio de mi colega Garrido, que estoy seguro de que se va a montar una de las competiciones más épicas de todas y que tiene unas instalaciones brutales. Voy a competir en freestyle y ahí sí que se van a ver altos vuelos, muchos super trucos y vamos a estar en las mejores condiciones de seguridad posibles. Y luego ya sí un poco más a largo plazo, si consigo quedar primero o segundo, no sé muy bien cómo iba, si eran los dos primeros o los tres primeros. Los dos primeros creo que clasifican en freestyle para Sí, el Campeonato de para el España. Campeonato de España, pues si clasifico, iré a competir el Campeonato de España, la final. No es mi objetivo, no es algo que yo tenga pensado, no es mi intención clasificarme. Yo voy a competir porque es la competición que organiza mi colega, pero si me clasifico a la final nacional, eso que me llevo, otra a la que voy a competir. Pero luego ya, este verano, quiero dejarme un poco más de competiciones hasta llegar a Santa Ponsa, Mallorca. Vamos a hacer un Adri versus Miamber 2.0 en las Santa Ponsa Battles, pero esta vez sin estar limitado, yendo con todo, estáticos, dinámicos, lo que sea. Va a ser una gran revancha. Y sobre todo entre amigos que son como hermanos, eso es lo que más me motiva, saber que voy a ir allí y lo voy a dar todo para corresponder los esfuerzos que va a hacer mi rival. Y a nivel más futuro todavía, Pues ¿qué te gustaría hacer el año que viene, en 2023? todavía no lo tengo claro, pero ¿por qué 2023? Todavía queda mucho 2022, yo me quiero ir fuera de España a competir. A eso me refería. Mira, iba a ir a Portugal, invitado por mi amigo Viviano de allí, a competir en Algarve y iba a ser una competición internacional, iba gente de muchas partes, gente de allí de Portugal, iba a venir gente de España, estuvo Goku de Inglaterra allí, que fue el que la ganó. Muy buen chaval, por cierto, me cayó muy bien cuando lo conocí en Galicia. Y iba a ir yo a competir también a Portugal, me habría encantado, pero a causa de la caída no pude, también tenía justo, según volviese, los exámenes de la universidad, entonces Era lo de los complicado. exámenes no tenía tanta importancia porque al final me lo puedo gestionar de otra forma, puedo empezar a estudiar antes y simplemente hacer repasos durante el viaje, eso ya, para estudiar no he tenido problemas, pero con una caída así, imposible, no iba a irme a otro país a competir si no podía demostrar mi máximo rendimiento. Pero bueno, quiero ir en septiembre también a Frankfurt, Alemania, a competir, a la Frankfurt City Cup, que creo que organiza Fly Phoenix. La última vez la ganó Josep Moro, y no lo he mencionado antes con las Hood Battles, pero tuve el placer de enfrentarme a él y salir victorioso del enfrentamiento. O sea, contra un atleta que ha sido como referente a nivel mundial, que yo lo he visto y he dicho, ojalá estar compitiendo al nivel de esta gente, pues conseguí competir al nivel de él y además conseguí ganarle. Entonces, para mí esa sensación es indescriptible, ya no solo el competir contra tus ídolos, sino capaz de ponerte a su nivel y encima salir ganando. Creo que todos los que estábamos ahí te lo vimos reflejado en la cara en el momento de la victoria. No, eso nos quedó a todos claros. Y bueno, y en el vídeo se ve. En el vídeo se ve en tu cara de emoción, alegría y también de agradecimiento a tu rival por haberte dado esas batallas. Sí, totalmente. Eso Bueno. por supuesto, y a día de hoy, que ganes a uno de tus ídolos no quiere decir nada. O sea, para mí sigue siendo el referente que es y sigue teniendo el nivel mundial que tiene, eso desde luego. Pues nada, hermano, me gustaría antes de despedirnos nosotros llamar a un pequeño invitado que está aquí detrás de la cámara. Siéntate aquí en medio, bro. Se te va a escuchar igualmente por los micros nuestros. Bueno, aquí está Dani, todo hecho polvo también. Él es uno de los organizadores de lo que ha sido la Barmanía Battles. Y quería agradecerle todo el esfuerzo que ha puesto en realizar esta competición. Y bueno, ¿qué tal te sientes después del día de la competi? Muy aliviado porque tanto yo como los demás organizadores pues hemos tenido muchos problemas con los ayuntamientos, con el tema de organización, atletas y tema de lo que es ya el material y los premios. Entonces, al final y al cabo tuvimos que hacerlo todo de nuestro bolsillo, ponerlo todo, buscar a gente nueva porque atletas se retiraban, volvían, nos mareaban. Sí, que a nivel organizativo era la primera que organizabais así en serio Era y la encima que no habéis tenido ninguna facilidad, ni por parte de administración, ni por parte de atletas, ni por parte de sponsors. No.
ha sido, bueno, ya ha salido bien. Ha salido bien. O al sea final. que hay que estar aliviados y ir a por más. Sí, sí. Pues nada, yo te quería agradecer personalmente que me hayas llamado para venir, aparte de que ahora estamos aquí todos reunidos y tal. Gracias por contar conmigo, bro. La verdad que ha sido un placer y bueno, espero que contéis conmigo siempre. Y también Porque gracias yo- por contar conmigo como atleta, que si no me avisáis seguramente no voy. Adrián iba a Grande, venir tío. de invitado especial, pero como luego quiso competir, pues vino de competidor. Y seguramente la próxima vez sí que lo ponemos de invitado especial, igual que algunos más. De acuerdo, pues nada, esperamos la segunda edición de Barmania Battles, podemos Claro. decirlo así tal cual. Sí. Pues bueno, chicos, habrá segunda edición de Barmania Battles. Y Adri, hermano, Un placer, como muchas- siempre, muchas brother. gracias. Y nada, chicos, nos despedimos por hoy ya, que creo que hemos hablado ya un poquito más de la cuenta. Y Va, no, hablar de la cuenta, pero bueno. ¿Qué va? ¿Cómo es esto, chicos? ¡Street! workout. ¡Workout! Venga, ¡Street! Venga, déjate, No, déjate. eso ha quedado mal. Cortamos esa parte. Nos despedimos y si os ha gustado, suscribiros, que vienen más entrevistas todavía, chicos. Un saludo, hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Muy buenas a todos, chicos. Voy a volver a empezar porque he hecho el fallo que siempre hago, que cuando edito digo, no tengo que volver a hacerlo. Y lo vuelvo a hacer. ¿sabes? Muy buenas a todos, chicos. Como podéis ver, corten. No me suelo equivocar mucho, ¿eh? Esto es inaudito. O sea, nuevamente arranco y ya no paro. Sí, me pasa igual. Me puedo bueno. equivocar al principio, pero luego ya no. Dale. Piensa que estás hablando, que estás conectado a la grabadora y cualquier respiración que hagas se te va a escuchar. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy como todos. Hostia, bro, eres... Oh, eres Dios, te quiero. Espérate un tío. momento, esto que se grabe. Hacemos un inciso. Este hombre es Dios. Gracias, bro. Increíble. Tapa la marca, que no se vea. Salud. No lo he abierto. Espérate, que me va a saltar. Podemos repetir eso. Ya Vale, abierto. no te preocupes. Vale. Pasamos de tema ya. Sí, Ya sí. tengo suficiente. Además, yo la he atorrado mucho. Vale, voy a explicar una cosita. Voy a pegarle un trago a esto. Sí, también. Salud, Dani. Grande, Dani. Vale. A tomar por culo. ¿Está grabado? Más vale. ¿Te imaginas? Ahora se ha apagado la grabadora. ¿vale? Promise I'll always be here. Cut some corners, scratch some scars. In your cave and jump from the car. Open your mouth, take a deep breath. Run fast and don't stop at the end.